Buenas, a ver, pensemos en algo. Cuando entramos en un centro comercial o en una fábrica en Sonora, ¿qué garantiza que estemos seguros? Bueno, pues la respuesta está en un documento que es clave, el Programa Interno de Protección Civil. Y ojo, que no es un simple papeleo, para nada, es una obligación legal que está ahí para salvar vidas. Así que vamos a desgranar juntos qué es exactamente y por qué al final nos acaba afectando a todos. Para entender bien esta ley, vamos a seguir un camino bastante lógico. Empezaremos por la base de todo, que es el concepto de riesgo. Luego veremos cómo la ley nos obliga a gestionarlo con un programa muy específico. Y al final nos meteremos en la parte más práctica, cómo se cumple y, claro, qué pasa si no se hace. Muy bien, vamos con la primera sección. Antes de meternos en leyes o en programas, tenemos que entender la palabra que lo justifica absolutamente todo: riesgo. ¿Qué significa de verdad en el mundo de la protección civil? Esta pregunta, de hecho, es el corazón de la protección civil. Piénsenlo. Un terremoto o un incendio son peligros, sí, pero no siempre acaban en desastre. La clave está en entender cuál es ese factor que convierte algo que es un peligro potencial en una catástrofe real. Y aquí está la respuesta, que es casi como una fórmula matemática. Peligro más vulnerabilidad es igual a riesgo. Un volcán es un peligro, ¿vale? Pero el riesgo de verdad aparece cuando hay una población vulnerable viviendo cerca. Pues bien, la ley se centra precisamente en gestionar esa vulnerabilidad, para que el riesgo nunca llegue a materializarse en un desastre. Vale, ahora que ya entendemos el problema, vamos a ver la solución. La ley de Sonora no deja esto de la gestión de riesgos al azar, ni mucho menos. Establece una serie de obligaciones muy claras para que se les haga frente de forma proactiva. Entonces, ¿quién tiene que cumplir con esto? La ley es súper clara. Si en un lugar hay una afluencia masiva de gente o si se manejan materiales peligrosos, está obligado. Estamos hablando de centros comerciales, hospitales, fábricas, colegios, incluso grandes edificios de oficinas. La responsabilidad, como vemos, es muy amplia. La ley lo desglosa en 7 obligaciones clave. Parecen muchas, pero para entenderlas mejor podemos agruparlas. Pensemos en ellas como si fueran un ciclo de seguridad continuo. Primero está la planificación, o sea, crear un programa y una unidad interna. Segundo, la preparación y la práctica. Aquí entra formar al personal y hacer simulacros. Y tercero, la protección y corrección. Orientar a la gente, aplicar mejoras y tener un seguro. Como ven, todo está conectado. De todas esas obligaciones que hemos visto, la primera es la piedra angular de todo el sistema, el programa interno. Y es mucho más que un simple papel, ¿eh? Vamos a analizar qué es lo que lo convierte en una pieza tan fundamental. Fíjense en cómo lo define la ley, que es muy interesante. No dice que es un documento, sino un instrumento. Y esto es clave, porque lo convierte en una herramienta activa para planificar y para operar. Es, el manual de instrucciones para la seguridad de cualquier sitio. Y este instrumento se apoya en 3 pilares. Primero, el plan operativo, que básicamente dice quién hace qué. Luego, el plan de continuidad, que busca que la organización pueda seguir funcionando después de una emergencia. Y finalmente el plan de contingencia, que ya detalla la respuesta específica para cada tipo de desastre. Juntos crean una estrategia de seguridad completísima. Y al final del día, todo se resume en esto. Más allá de planes, de regulaciones, de burocracia, el propósito fundamental de todo este sistema es uno y solo uno: salvaguardar la vida de las personas. Es un recordatorio de que detrás de cada artículo de la ley hay una prioridad humana. Venga, pasemos a lo práctico. Ya sabemos qué es el programa y por qué existe. Ahora la pregunta es ¿cómo se implementa? Y más importante todavía, ¿qué pasa si se ignora la ley? Porque, como vamos a ver, las consecuencias van mucho más allá de una simple multa. El proceso para cumplir con la ley es un ciclo de 2 pasos. Primero, se presenta el programa a la autoridad para que le den el visto bueno inicial. Pero ojo, que no es un trámite de una sola vez. Cada año hay que revalidarlo. Esto asegura que el plan de seguridad esté siempre al día y funcione. Al final, todo se reduce a una elección muy clara. Por un lado está cumplir la ley, que es sinónimo de proteger a las personas y el patrimonio. Y por otro, ignorarla, lo que crea un triple riesgo. Un riesgo físico para la gente, un riesgo legal para los responsables y un riesgo financiero por las sanciones. La disyuntiva, la verdad, es bastante evidente. Y cerramos con el mensaje más simple y a la vez más potente de todos, sacado directamente de la ley. Es un consejo, sí, pero también es una advertencia. Porque como hemos visto, el riesgo es una fórmula que podemos gestionar. Y cuando hablamos de la vida de las personas, el único camino posible es la prevención. No corras riesgos.